Bueno, buenas tardes. Me encuentro aquí con el Buenas amigo, tardes, ¿cómo es su nombre? Wilfredo Corso, Wilfredo Corso. ¿De usted dónde es Wilfredo? Quebradera Capitaneo. Ah, usted vive en Quebradera Capital. Yo Sí, pensé que era señor. aquí en Macaravita. No, señor. Ah, bueno. Sino que le venía acá a nuestra parroquia San Claudio después de Macaravita para buscar una partida de bautismo de la mamá. Entonces, él me cuenta que usted fue bautizado entre la iglesia católica. Sí, señor. ¿Cuando era niño? Sí, Cuando, señor. cuando era bebé. Sí, señor. Y estuvo en la iglesia católica hasta los cuántos años? Hasta los... pues no profesé fe en la católica, pero igual fui bautizado en la iglesia Alianza a los 27 años. ¿Y cómo lo bautizaron? Que Sumersión, bautizó por sumergido. sumergido. Sí, señor. Y el único bautismo válido es por sumersión. No es Es válido directamente en la cabeza. el bautismo como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, cuando lo bautizó Juan Y por usted, sumersión. y por ejemplo, el apóstol San Pablo fue bautizado por sumersión o fue bautizado directamente en la cabeza. ¿Usted sabe? ¿Tiene ese conocimiento? Él, Él no fue él bautizado no fue. porque cuando fue que Venga, mamita. Jesús, Aquí estamos con la esposa. Ah, bueno, entonces, a ver, aquí vamos a aprender algo. Ujú. Esto se llama ecumenismo, diálogo Sí, señor. entre los cristianos para buscar la unidad. Él dice que el bautismo válido es por sumersión y que directamente en la cabeza pues tiene sus dudas, pero por ejemplo leyendo Hechos 9, 17, perdón, dice que el apóstol San Pablo estaba en una casa y llegó Ananías eh, y se levantó y fue bautizado. O sea, no había ningún río por ahí. Y dice que el apóstol San Pablo fue bautizado directamente en la cabeza. O sea, no había ningún río. En Hechos 9, 17. Ahí dice que el apóstol San Pablo estaba en una casa, llegó Ananías y lo bautizó. O sea, seguramente no había un río, sino que fue bautizado directamente en la casa. O sea que el bautismo por sumersión y el bautismo por directamente en la cabeza, estamos de acuerdo de que también es válido, según la Porque, Biblia. porque el bautismo, el Señor Jesucristo mismo dio La fórmula. la fórmula. La fórmula. Él fue bautizado en el río Jordán, sí, Bueno, sí, y el bautismo de Juan es el bautismo cristiano. lógicamente. O sea, claro. Bueno, entonces él dice que el bautismo de Juan es el bautismo cristiano, pero hay un texto bíblico de Hechos 19, cuando el apóstol San Pablo llegó a una ciudad y se encontró a unos que habían bautizado en nombre de Juan. Dice, ¿ustedes qué bautismo recibieron? El de Juan. Y el texto dice que Pablo llegó y los bautizó en el nombre de Jesús y les impuso las manos. O sea que vemos diferencia del bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Vea, ¿Por qué Pablo los volvió a bautizar si tenían el bautismo de Juan? o sea, es que también Tranquilo, hay que mirarlo, tranquilo. hay que mirar el tiempo y a quiénes, porque vemos también el ejemplo de Felipe al eunuco. ¿Cómo fue? Exacto. Pero él fue bautizado en un río, en un En un lago. re- En un lago. Aquí hay agua Ujú. en este lago, en esta piscina. Y fue bautizado. Pero obviamente vemos en Hechos 19 que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Es algo totalmente diferente. Entonces, él aprendió eso hoy. Que los que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, Pablo después los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿y usted cree en el bautismo de niños? Pues en realidad no. Bueno, Primera de Corintios capítulo 12 dice que por el bautismo entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
¿Qué impide que un niño místicamente lo incorporemos al cuerpo de Cristo? Lo que Si eso pasa, hace el bautismo. lo que pasa es que uno, como lo decíamos ahorita, por obras, nada, no hay salvación. Bueno, sí. La salvación viene por recibir a nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que recibimos como nuestro único y Salvador, el que nos perdonó todos nuestros pecados. Cuando reconozco yo que soy pecador, soy perdido, inmediatamente llego a ser salvo. En ese momento ya hago parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el apóstol San Pablo dice que pertenezco al cuerpo de Cristo por el bautismo? Exactamente, No, 1 Corintios 12:13. no Dice, por el porque, bautismo formamos parte del cuerpo. Y también Romanos 12. Dice que por el bautismo formamos parte del cuerpo de Cristo. Por el bautismo. no porque, Ahí está en la Biblia. porque nosotros, es que muy clarito, como lo dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, le fueron hechos hijos de Dios. Claro. Entonces, ¿qué implica ahí? ¿Qué nos explica ese versículo? Ahí no nos dice, bautícense o bautícenlos para que seamos hijos de Dios. En ninguna manera. Ahí dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibir a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador para pertenecer para ser hijo del Señor. Bueno, pero exacto. Pero entonces, el apóstol San Pablo. No, tranquilo, dígale que ya que espere la llamadita. Ya un minuto. Entonces, el apóstol San Pablo se equivocó cuando dijo que por el bautismo formamos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, siguientes. Habla también Hay que leerlo. habla también del bautismo en el Bueno, Espíritu, o sea, es el cristiano. somos bautizados en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuando recibimos al Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, en el momento en que recibimos a nuestro Señor ¿Y en el Jesucristo. bautismo se recibe el Espíritu Santo? En el momento en que recibimos al Señor Jesucristo. ¿Y por qué entonces el apóstol, por qué el mismo Juan el Bautista, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego? O sea, ese es el bautismo cristiano. O sea que cuando se hace la invocación trinitaria y el agua sobre la cabeza o por sumersión, porque la Iglesia Católica también bautizamos por sumersión y también directamente en la cabeza. En ese momento hay efusión de Espíritu Santo cuando el mismo Juan el Bautista dice, él los bautizará con fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, lo dice en la misma Biblia. Ahora, por ejemplo, entonces el Señor nos dice en Marcos 16:16, ya regalé un trigo, Wilfredo. El Señor nos dice en Marcos 16:16, el que crea y se bautice será salvo. O sea, obviamente, Romanos 12 y 1 Corintios 12 dice muy claramente que por el bautismo formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que hay un impedimento para bautizar a un niño para que pertenezca al cuerpo de Cristo? ¿Qué impide para que él pertenezca al cuerpo de Cristo? ¿Hay Pues- algún texto que pues, diga? yo lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? Muy bien, vea, encontramos a un evangélico que dice que sí se puede No, bautizar a un o niño. sea, pero déjeme explicarlo. Yo lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? Si el niño no recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, de nada me sirve. ¿Por Por qué? eso. Porque hay que, como le dije nuevamente, más a todos los que le recibieron, a los que creen, Sí. les dio potestad Exacto, de eso ser creemos en la hechos iglesia, hijos de Dios. eso creemos en la iglesia Por católica eso. y nosotros, por Entonces, ejemplo, eso es personal. No es que yo no es comunitario. no es que yo lo bauticé y ya es hijo. No. Eso es personal entre el ¿Y Señor por qué en yo. Romanos 12 dice que por el bautismo somos hijos de Dios? Por eso, porque. Y usted dice que no. Pero porque somos. Es que ¿a quién le decían?
a los judíos, No, a los romanos. a los... La carta a los romanos. Y está también en la primera carta a los Corintios 12. Sí, Específicamente desde Romanos Ahí capítulo había que... e incluso Romanos 6:3 también dice que por el bautismo participamos de la pasión de Cristo. Y Romanos, Listo, entonces ya, listo, es listo, que el amigo, ya, el ya, amigo ya, tiene, el amigo ya, tiene, ya, tranquilo. El amigo tiene prisa, entonces muy bien. Queremos hacer Listo. pues este diálogo para que veamos pues las conclusiones. Obviamente él aprendió que el bautismo de Juan es diferente al bautismo cristiano. Y él dice que sí podemos bautizar a los niños, pero él tiene la tarea de leer 1 Corintios 12 y Romanos 12 y Romanos 6 para que se dé cuenta que por el bautismo formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Y ya para concluir, pues lo saludo, ¿o yo? Mucho ánimo, él vino por aquí por un documento, pero quise hablar con él. Gracias. Y esperamos que estos diálogos se extiendan después, ¿listo? Gracias. De- Mi recomendación es, crean en nuestro Señor Jesucristo, recíbanlo como Salvador. Así podremos ser salvos. Exacto. En el momento en que lo recibimos, somos salvos. Claro, nosotros profesamos en la fe todo, Sí. cada 8 días, decimos el creo, decimos Ay. creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del En- Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, nosotros profesamos la creencia en Cristo Jesús todos los Bueno, domingos. bueno, Bueno, gracias. entonces, un saludo muy especial para ti, Gracias. que Dios te bendiga y te Amén. acompañe. Igualmente. Mucho ánimo, yo, que Dios Listo, la ayude, igualmente. que pueda arreglar sus papeles, yo. Listo, gracias. Mucha fuerza, yo. Bueno, Que Dios la bendiga. muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Bueno, chao, juicioso.